Estamos acá de vuelta, reunidos en Congreso General. No, mentira. Esta charla se llama Programas de Subsidios a la Traducción. La modera Luis Seia. Si se preguntan quién es Luis Seia, se desempeña como traductor, editor y agente. Representó los derechos subsidiarios de Edubim, corregime si lo digo mal, y el catálogo de la agencia Pampa Agency. Ha dictado charlas y talleres sobre internacionalización de proyectos editoriales y comercialización de derechos de autor. En 2016 cofundó la cooperativa de idiomas Abra Palabra y desde 2024 codirige la agencia Kuntur, perfecto, de gestión de derechos editoriales. Toda tuya la mesa. Es colaborador de la Comisión de Editorial. Y es colaboradora además, así que... Ay, no sabía, bueno. Pasa. Vamos, necesitamos sumar gente audaz, así que bien. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. Perfecto. Ahí va, me escuchan bien. Sí, a veces nos olvidamos de ponerlo porque estamos en el contexto de ATI. Bueno, gracias. Mi nombre es Luis. Esta mesa es de programas de traducción, de subsidios a la traducción editorial, valga la aclaración. Si bien estamos en la Feria del Libro, no son subsidios a la traducción en general. Y un poco lo que quería recuperar de las mesas anteriores, sobre todo la de la mañana sobre compra y venta de derechos, que no podemos partir a hablar de las mesas, de los programas de traducción sin antes hacer un contexto de qué se trata y con qué se comen los programas de traducción en la cadena de producción de un libro traducido en este caso, que no vamos a dar por supuesto que todo el mundo sabe cuestiones de contratos, del proceso, de la promoción activa de derechos, de cómo funcionan las agencias. Entonces, un poco para ponernos en contexto y que todos estemos más o menos en sintonía, ¿en qué momento entran las traductoras, los traductores en este hermoso proceso? Cuando hay una detección de un libro del extranjero, en este caso, que está publicado en otra lengua, suelen ser tanto los agentes como los traductores a veces quienes van a proponer a las editoriales locales, o sea, de las editoriales que publican en la lengua que maneja esa persona, quienes sugieren la publicación de los textos. En el escenario ideal, la editorial local con quien uno tiene el trato, tiene los recursos y le interesa esa propuesta de libro, pero no siempre es el caso y hay que rebuscar, hay que trabajar, buscar los recursos, buscar el financiamiento. Los traductores tenemos la posibilidad de estar en contacto no solo con editoriales, autores y agencias del extranjero, sino también de contar con organismos, por lo general estatales, de algunas instancias de gobierno, en este caso nacionales o internacionales, que permiten que esas traducciones lleguen a buen puerto o se pueden realizar, se puedan producir, cubriendo algunos costos de ese proceso. Ahora tenemos dos programas que ahora les voy a presentar y le vamos a dar la palabra, uno de Georgia y otro de Argentina, pero para hacer un paralelismo hay otras agencias que también lo tienen, que para hacer un listado muy arbitrario y muy para dar un pantallazo, lo tiene Noruega, lo tiene Alemania, lo tiene Suiza, Suecia, acá tenemos una representante también, lo tiene Arabia Saudita, que está como ciudad invitada a su capital acá en la feria en esta edición, lo tiene Italia, lo tiene Portugal, que es una de las instituciones que nos acompaña también en la feria, en las jornadas de traducción este año, y lo tienen muchísimas otros países, no solo por el mismo proceso de apuntalar y cubrir el proceso de traducción, sino porque hay una cuestión
de política editorial, de política de la lengua, de esas naciones, de esos países, que me parece que puede ser un buen disparador para empezar por qué están dispuestas estos programas, estas políticas desde los estados nacionales y cómo vienen funcionando en relación con las editoriales, con los traductores de otros países y, bueno, en el mejor de los casos, cómo podemos llegar a presentar alguna traducción, algún proyecto con alguna de estas instituciones. Entonces, pasando a nuestros invitados, lo voy a leer para que estemos cordialmente presentados. Vamos a arrancar por Nino Pipia. Nació en 1986 en Tbilisi, Georgia. Se graduó en la Universidad Estatal, y me van a tener que disculpar, de Tbilisi de Ivane Chavashvili, Facultad de Lenguas Romances. Defendió su tesis doctoral sobre la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, capaz que lo conocen. Desde 2012 es funcionario de la Cancillería georgiana, ya había estado viviendo aquí en Argentina, ahora volvió porque le encanta el país. Justo. Eso lo agregué yo, pero bueno. Ha traducido obras, y escuchen esto, ha traducido obras de varios autores latinoamericanos, tales como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares y Mario Vargas Llosa, entre otros. Así que ella va a comentarnos del programa de apoyo a la traducción de Georgia. Después presento más adelante. Bueno, ya directamente, no esperaba. Bueno, espera que te damos. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores, a ustedes que están acá hoy. Bueno, tenía muchas cosas ahí acá apuntados para mí, pero no sé al final qué voy a decir, pero les cuento, voy a empezar desde un poco lejos. No sé si todos ustedes saben dónde está ubicada Georgia. Georgia es uno de los países más antiguos del mundo y nosotros los georgianos hablamos nuestro idioma propio, el georgiano. Tenemos nuestro alfabeto propio y el georgiano pertenece a las lenguas kartvelianas o georgianas. O sea, solo nosotros hablamos el georgiano. ¿Esto qué significa? Que a diferencia del español, francés, italiano, tenemos mucho más trabajo para que el mundo conozca nuestra literatura, que es de verdad maravillosa, sin exagerar, pero el destino de los países y lenguas tan distintas es diferente. Y lamentablemente hay en muchos casos nosotros, los que hablamos en lengua diferente, en lengua que tiene otro, ¿cómo decir?, otro modo de expresión, expresarse, a nosotros nos cuesta mucho abrir el camino hacia al mundo de los lectores. Bueno, que aparezca un grupo de los traductores que puedan traducir del georgiano al español es un poco difícil. Porque una buena traducción significa que el traductor o la traductora, si domina la lengua por lo menos al nivel C1, eso sería bueno. ¿Qué pasa en nuestro caso, en caso del georgiano? En general, voy a contar brevemente. En caso de las traducciones de los autores latinoamericanos, todo comenzó más bien durante la Unión Soviética. Georgia perteneció a la Unión Soviética. En los años 50, 60, 70, ya estaban traduciendo a muchos autores, no solo de América Latina, no solo de habla hispana, también autores clásicos de francés, de habla inglés, etc. Pero, ¿qué pasó? Ya que pertenecíamos
a la Unión, que tenía su ideología y censura, resultó que años más tarde, cuando hoy estamos leyendo esas traducciones y las estamos comparando con el original, vemos que hay muchas cosas que se emitieron. Por ejemplo, en caso de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Si comparas la traducción, 2 veces lo tradujeron durante la Unión Soviética, si comparas, incluso hay, no sé, no solo frases, hay como pasajes enteros que están omitidos, solo porque se hablaba había alguna escena erótica o algo que ideológicamente no correspondía a la agenda de aquel entonces. Bueno, en nuestro caso pasó esto. Desde los años 90, porque desde los años 90, segunda mitad, ya Georgia recobró su independencia, y a pesar de que el país se quedó con la herencia muy grave de la Unión Soviética, con pobreza y miles de cosas más, aparecieron nuevos nombres, nuevas traducciones que ya estaban mucho más cerca a la original. No digo fieles al original, ustedes son todos traductores y saben que aunque intentemos 100% fiel a la original, no existen esas traducciones. Es más, yo pienso como traductora que hay autores y textos no traducibles directamente. Por ejemplo, hay un autor georgiano, Akam Orchiladze, que es bien famoso, que, por ejemplo, tiene justo hace unas semanas me ofrecieron de la editorial mexicana traducir una de sus obras, y les dije directamente, bueno, primer punto que les quiero avisar, que está escrito en dialecto, en uno de los dialectos del georgiano, y si el georgiano lo lee, lo sabe, conoce el dialecto, y esa belleza que le da al texto, saber dominar el dialecto, es otra cosa. Eso directamente sabemos que va a perderse. Eso no vamos a tener en la traducción española ni en cualquier otro idioma. Bueno, ¿a dónde voy ahora hablando de eso? Bueno, y desde los años 2000 ya aparecieron editoriales más privadas que ya tuvieron como agenda empezar a traducir a los grandes autores clásicos o modernos. ¿Qué pasó en caso de los autores latinoamericanos? En caso de los argentinos, lo primero que les voy a decir, no sé si me van a entender bien con su significado bueno, los argentinos están muy de moda en Georgia. Muy de moda, yo diría. Sí. Borges, Cortázar, bueno, ellos siempre fueron populares, pero últimamente sobre todo. Adolfo Bioy Casares últimamente también, y les digo que para mi sorpresa una de las traducciones que fue recibida muy bien por el lector georgiano e incluso fue nominada a una de las mejores traducciones del año fue la traducción del Túnel de Ernesto Sábato. Bueno, ¿y qué pasa con las traducciones del español al georgiano? Básicamente voy a admitir que son más editoriales privadas que promueven las traducciones e intentan hacer las traducciones de buena calidad. Obviamente existe la Casa de Escritores, que depende del gobierno, de entidad gubernamental del Ministerio de Cultura, y ellos tienen aparte un programa del apoyo a la traducción de lo que voy a hablar un poco más tarde. Acá mismo no sé cuál es la experiencia de Argentina, de eso Diego va a hablar mejor, pero yo pienso que sin el apoyo gubernamental, solo contando con los recursos de editoriales privadas, sería muy difícil obtener el resultado que el país quisiera que tuviera. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en caso de las editoriales, hoy es muy popular en Georgia ofrecer programa de residencia para autores. No sé si en Argentina es muy popular y lo hacen de modo muy activo. ¿No hay intercambios? Hay intercambios, pero son
En Georgia lo que hacen las editoriales privadas y sobre todo la casa de escritores es esto. Convocan, por ejemplo, se comunican con varias editoriales, se comunican con varios autores más modernos, obviamente, que están vivos, y les ofrecen pasar un tiempo en Georgia. Intercambian, mejor dicho, la experiencia. Viene un escritor, poeta, no sé, también podría ser traductor, traductora, se queda por un tiempo en Georgia, escribe algo, después se acuerdan que van a hacer su traducción correspondiente, la parte georgiana toma sus gastos, cubre los gastos de alojamiento, de comida y todo lo que está relacionado con la estadía en un país, y después cuando vuelve ese autor o la traductora, el traductor, a su país, después esa cooperación sigue vigente. Siguen cooperando. Por ejemplo, en caso de la Casa de Escritores de Georgia, obviamente Georgia siempre participó, sobre todo en los últimos años, en las ferias internacionales y festivales del libro. Por ejemplo, estuvimos presentes en la Feria del Libro de Londres en 2000, ya ahora, el Festival del Libro de París en 2024 y en el caso del Festival del Libro de Frankfurt, Georgia, en 2018, Georgia fue como el país invitado de honor. Y por eso, ya que en los últimos años hay más autores georgianos que se hizo más célebres en el mundo, por ejemplo, Nino Haratiashvili, que escribe en alemán, pero es georgiana, se hizo muy famoso y no solo en Alemania, también fuera de Alemania. Y por eso justo se le ocurrió a la Casa de Escritores apoyar esas traducciones. Básicamente son traducciones hechas del georgiano a la lengua extranjera, pero ¿cómo funciona el sistema? Entonces, ¿qué pasa? Entras en la página de la Casa de Escritores, buscas ahí el programa de apoyo a la traducción, ahí tienes el listado de los autores georgianos según géneros, etc. Y ellos te ofrecen, si tú encuentras a la editorial en el extranjero, y si decides el asunto de derechos del autor y encuentras al traductor o a la traductora y mandas la solicitud, ellos te financian 70% de todos los costos. Y el proceso es bien fácil. Simplemente hay que rellenar algo, mandar algunos documentos y después lo analizan en la Casa de Escritores y después te notifican cómo sigue esa colaboración. Sí, estoy ya terminando. Y otra cosa que también quería mencionar, actualmente hay 2 programas vigentes con que están apoyando a las traducciones. Primero lo que mencioné, eso de pedir financiamiento a la Casa de Escritores, y segundo, programa de residencia. Ambas son disponibles en la página de Writers House of Georgia y ahí, si están interesados, pueden entrar. Y a pesar de que, obviamente, acá ustedes no dominan el georgiano, porque georgiano es el idioma muy específico, igual hay opciones y hay casos de donde los autores georgianos fueron traducidos de lenguas inglesas. Bueno, así que yo no diría que es una posibilidad descartada. Eso es lo que quería contar un poco de las experiencias nuestras en las últimas décadas, y así que no les voy a molestar más. Gracias. Perfecto, Nino, muchas gracias. Perfecto con el tiempo incluso. Y no sé, capaz no demos por descartado que no haya alguna traductora de georgiano, ¿por qué no? Sí. Hay que preguntar. Quizás alguien termina levantando la mano, que conoce a alguien que te puede traducir, no sé. Las redes de la traducción son muy azarosas a veces. Bueno, Diego Lorenzo, nuestro próximo
invitado a exponer es licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2011 coordina el programa SUR de apoyo a las traducciones en el ámbito de la Cancillería Argentina. Además, es coordinador técnico por parte del Estado de los programas Argentina King Titles, en el cual la ATI participa también, Argentina Bibliodiversa, y es el responsable de los pabellones nacionales que se realizan en ferias internacionales del sector, entre ellas la Feria de Frankfurt y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y además un gran amigo de la ATI, siempre tan predispuesto a compartir. Así que muchas gracias, Diego, por venirte. Bueno, buenas tardes. Gracias como siempre, Luis, por la invitación. Gracias, Nino. Yo aprendí, estando en Frankfurt en el 2018, que el georgiano es uno de los alfabetos más bellos del mundo. Presumo que ustedes lo conocen, pero la verdad que incluso como una figura plástica, ver ese alfabeto es algo maravilloso. Así que para eso también sirvo en las ferias internacionales, porque reconocemos las formas idiomáticas, además de lo que ya sabemos de la geografía o la geopolítica de la traducción. Alguna aclaración mínima. Parte de la presentación que hizo Luis, habría que pasarla al pretérito imperfecto. Yo ya lo dije el año pasado. Participábamos de una serie de ferias internacionales que ahora, por los contextos conocidos, no voy a abundar, dejamos de hacerlo. ¿Ok? Listo. Ya está dicho. Así que voy a hablar, sí, del presente del programa SUR. Quizás me repito, yo no sé si ustedes ya estuvieron en alguna presentación en años anteriores de lo que hace el programa SUR, que es básicamente algo muy parecido a lo que está buscando el capital literario georgiano, que es incluirnos en el mundo de la geopolítica de la traducción, un mundo muy polarizado, con grandes niveles de concentración, donde existen, ustedes lo saben, en relación de centro-periferia, lenguas dominantes y lenguas que intentamos que circule nuestro pensamiento, nuestra estética, nuestros libros, etc. A raíz de eso, como fuimos país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, en el año 2010, en el Bicentenario, los alemanes, organizadores de la feria, instan a los países a que tengan un programa de apoyo a la traducción. Argentina lo venía conversando, pero nunca lo implementaba. El propio sector estaba muy interesado en que existiera un programa. Ese contexto, año 2010, fue finalmente el contexto donde se implementó esta política pública, 100% pública. Nino hablaba de algunos factores privados que tienen los programas. El caso de Argentina es 100% pública en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso también es una característica especial. Muchos de estos programas dependen de los ministerios de Cultura o de algunas formas mixtas público-privadas. En el caso argentino, nosotros trabajamos en el ámbito de la Cancillería Argentina con un programa que en principio siempre estuvo abierto a todo el sector editorial, es decir, que aceptábamos todos los géneros a cualquier idioma extranjero, y no trabajamos con porcentuales de apoyos de acuerdo a los presupuestos, como contaba Nino, que ellos apoyan hasta el 70%. El programa SUR establece un límite máximo de $3.200 por obra. La mecánica es muy parecida, todos los programas son muy parecidos. Necesitamos un editor extranjero que quiera editar a un autor argentino que no necesariamente tiene que residir en la Argentina y cuyos libros no necesariamente tienen que tener ISBN argentino. Quiero decir, un autor argentino que sea editado en España y viva en España, por ser argentino, entra dentro de la dinámica y el marco reglamentario del programa SUR, porque también entendemos que hay muchos autores argentinos que van a los centros, a vivir a los centros de publicación como Barcelona, y que la idea es que todos tuvieran el mismo nivel de participación independientemente de dónde vivieran. Entonces, esta es una característica muy amplia del programa SUR en comparación con otros. Tiene que ser un autor argentino editado, no importa dónde edite, no importa dónde viva. Si es un autor argentino que está editado y un editor extranjero lo quiere publicar, tiene que comprar el derecho, primero, resolver la cuestión contractual, y ahí puede aplicar al programa SUR de apoyo a las traducciones con un formulario bastante simplificado en comparación con otros, presentar la documentación digital, que esto desde el año 2020 se ha logrado hacer
directamente de una manera muy simple y muy directa vía WeTransfer, ya no tiene que mandar la documentación a las embajadas o los consulados como se hacía originalmente. Y en el curso de ese año, en este año, por ejemplo, el programa está abierto desde el 15 de febrero hasta el 22 de agosto. En el curso de ese año reunimos a un comité de especialistas, entre los que están representantes de la Fundación El Libro, los que organizan la feria, la Biblioteca Nacional, la Cámara Argentina del Libro, Cámara de Publicaciones, y funcionarios, digamos, de la Cancillería, que son los que presiden el comité. Se toma una decisión respecto a cuál es el monto que se puede otorgar a cada obra. Yo dije, hay un máximo, 3.200 por obra. A veces el comité decide que el monto no va a ser 3.200, va a ser menos, porque considera que por ser una lengua romance, por la complejidad, etcétera, se le va a dar un poco menos para poder darle a mayor cantidad de obras. Obviamente, en comparación con aquellos momentos, 2010 dije, pasó un montón de tiempo y es una política cultural activa, quizás la de mayor permanencia en los últimos años de parte del Estado nacional, la de la traducción, porque lo que ha sucedido es que evidentemente notamos que hay una potencia y un interés, como decía Nino, por esto de estar de moda, más allá del nicho de si son escritoras mujeres o no, es algo que nosotros notamos constantemente a lo largo de abrir el juego a editoriales extranjeras, y tenemos, en comparación con otros programas de la lengua española, incluida España, el nivel más alto de demanda desde hace por lo menos 5 o 6 años. Es decir, se demanda en comparación con otros programas, léase Colombia, Uruguay, España, más autores argentinos que autores de esos países. Por lo menos es lo que notamos en las estadísticas que publica cada uno de estos programas. ¿Es lo único que se traduce? No, se traducen más autores por fuera de estos programas. Estoy hablando dentro de la geografía estadística de estos programas. El programa Sur, hasta cierto punto, fue el programa más exitoso en términos cuantitativos. ¿Eso dice que somos geniales? No, pero que la literatura argentina, en sentido amplio, ¿es requerida? Sí, claramente. Digamos, no tiene tanto que ver con la implementación administrativa, sino con que hay una circulación deseable del libro argentino en el exterior. Eso explica que sea una política pública. Ahora bien, a partir del año 2024 tenemos restricciones presupuestarias, entonces ya no somos un programa abierto a todo el sector editorial y tanto el año pasado como este tenemos restricciones de género. Como tenemos menos dinero, entendemos que la dinámica de mercado, por lo menos en nuestro programa, marcha hacia la ficción, es lo que más se solicita, novela, cuento, prosa en general, si quieren, no ficción también. Entonces, invertimos la lógica y como tenemos menos dinero, usamos ese dinero para apoyar los géneros menos sostenibles, entiéndase el engomillado, todo el engomillado, sostenibles de la lógica de mercado. Estamos hablando de la poesía, el ensayo, y este año hemos sumado la novela gráfica y tenemos un nicho ahí con la crónica, que sabemos que está creciendo un montón, todos lo sabemos esto, la crónica argentina, porque da cuenta de un valor cultural también particular, digamos, entonces este año lo hemos incluido. O sea que año 2025, Programa Sur, solo pueden aplicar editoriales extranjeras para libros de poesía, ensayo, novela gráfica y crónica de autor argentino. En líneas generales, esto es lo que puedo presentar. Por supuesto, hay una página bilingüe, Programa Sur. Aclaren Cancillería Argentina en la búsqueda, porque hay un Programa Sur que es de recuperación a las adicciones. Si quieren visitar esa página, no nos metemos. Pero digo, la otra, ¿qué es, Maca, eso? ¿Qué sería? Que nos busquen en las redes, por supuesto, Maca, Responsable en redes. Trabajo ahí, muy bien. Y van a ver, tenemos la descripción, es muy sencillo. Ustedes son traductores, como decía Luis, hay una red de traductores en el mundo que conocen traductores de afuera que quieren aplicar. El programa está abierto, nos consultan, tratamos de ser simples, desmitificar, era lo primero que teníamos que hacer en el año 2010, que Argentina te entraba en default incluso para pagar una traducción. No lo hacemos, pagamos, cumplimos. O sea que hay una fiabilidad de parte de los editores que aplican, porque ya tenemos un transcurso en el tiempo y hemos generado
un sistema de gestión ahí muy particular. Lo último que quiero decir, aprovechando la audiencia, es que cada vez que un editor extranjero nos pide una obra, nosotros le preguntamos, esto lo hacemos, no lo hicimos de entrada, no nos habíamos avivado, nos avivamos con el tiempo, preguntamos quién era el decisor de esa obra, cómo llegaban a ese título, porque nos encontrábamos con, qué sé yo, con que nos pedían obras de, no sé, Juana Manuela Gorriti o Alejandro Korn, y la pregunta en el comité era, pero ¿cómo llegan estos tipos a publicar Alejandro Korn al armenio? Y era un misterio que obviamente era insoluble, no teníamos ni idea. Entonces cambiamos el formulario y empezamos a decirle a cada editor o al que aplicaba, que a veces era un traductor, quién había sido el decisor de la obra. Esto lo hacemos desde el año 2016 a la fecha y siempre, recurrentemente, más del 60-65% es el traductor. El traductor es la figura clave para que estos programas también subsistan. Nino, además de diplomática, es traductora, así que digo, es la figura clave, es la figura que intentamos sostener y por eso el programa Sur solamente apoya el costo de la traducción. Intentamos que cobre el traductor y después otros costos vemos. Nosotros no lo podemos hacer, pero a veces las embajadas prestan algún tipo de atención complementaria, digo, de apoyos. Pero nosotros del programa Sur tenemos una alianza fuertísima con los traductores porque efectivamente hemos comprobado que son el actor central para que circule la literatura. No es un elogio barato, berreta, populista. Digo, un poco sí, pero no importa. Lo que quiero decir es que es real y es comprobable. Nos pueden pedir, han hecho investigaciones algunos académicos respecto a esto, quiénes son los decisores y siempre recurrentemente más del 60% son los traductores. Así que es también una invitación a que participen de otros programas porque efectivamente esos fondos están ahí para ser usados y todos los países tenemos de una manera u otra esta competencia, así que nada, digo, es un ámbito como para que lo sepan, probablemente ya lo sabían, pero se los refuerzo nomás. Gracias. Bueno, genial, Diego. Está buenísimo recuperar la impronta que ha tenido el programa Sur, que es una política creada en 2009 y habiendo participado de ferias y hablando con editores de otros países, no solo lo conocen, sino que hablan bien del programa. Hablando con traductores de otros países, no solo lo conocen, sino que hablan bien del programa. Entonces, bueno, uno cuando se pone a leer cosas, investigaciones, estudios sobre el mercado del libro y demás, tener algo que te dé tanto orgullo y que quieras, el momento en el que puedas hablar con algún editor de afuera, decirle, che, ¿conoces el programa? Que salga esa conversación y que sepas que hay alguien, no solo Diego, sino un equipo detrás que hace un trabajo serio y que le pone como una impronta especial. Bueno, esto da orgullo de salir como argentino, a hablar con otros editores para que este programa funcione. Bueno, no quiero arrancar con esa línea de hablar bien de nosotros, pero bueno, cada tanto está bueno recuperarlo. Bien, podríamos por ahí abrir un poco tratando de generar alguna conversación sobre cuestiones que hayan quedado como puntas de algunas de las cosas que nos comentaron Nino y Diego. Por ahí en el rol de los traductores, esto que comenta Diego, alguien lo ha llamado traductor scout, a esa figura en la que no solo nos ocupamos de pasar de una lengua a otra, sino de ir a buscar o de estar atentos a esos libros que se publican en otro mercado, en las lenguas en las que trabajemos, y hacer ese trabajito de preguntar si están los derechos disponibles para el español, quiénes son los editores, si hay un agente de por medio, que a veces uno piensa que los derechos lo tiene la editorial, pero no, hay que hablar con agentes. Bueno, eso me parece que puede ser una punta interesante. Otra cuestión que no me quedó claro de Nino, por ejemplo, es si el pago que se realiza desde la agencia se hace hacia los traductores, como en el caso del programa Sur, o si es hacia las editoriales, u otro caso de... Ellos se contactan después. Bueno, la casa de escritores, cuando uno aplica, submits
Sí. the request. En este caso ellos revisan todo y si deciden financiarlos, ellos mismos de la casa de escritores se contactan con la editorial. Ahí va, claro. Y a través de la editorial tienen todo contacto con la traductora, etc. Y ellos financian, dan ese dinero con transferencia a la editorial. Ok, bien. Bueno, eso es lo que Sí, me sí, sí, preguntaste, perfecto. ¿no? No a la persona física, a Bien. eso me refiero. Ok. A la Sí, persona sí. jurídica. Exacto. Sí, sí, porque hay diferentes modalidades que las agencias, Sí, a la entidad jurídica, sí. creo que el Instituto Francés tiene su política que no solo apoya las traducciones, sino también a la parte de compra de derechos. Entonces, hay distintas formas para gestionar fondos para que un proceso de traducción llegue a buen puerto. Bien, podemos, si quieren, abrir un poco más la conversación. Si tienen alguna conocida que haga traducción desde el georgiano, sobre todo. Yo tengo 2 preguntas para el programa Sur. Dijiste que el autor no tiene que residir en Argentina. Y si escribe en otro idioma que no sea español, ¿también se aplica? No, claro. Ok. La obra es... ¿Esto está aprendido? Sí. La obra está originalmente editada en castellano. Sí. Puede no vivir, pero si escribe en otro idioma no lo podemos aceptar nosotros. Puede ser traducido igual, pero no en el marco del programa Surio. Sí, sí. Entonces no es por nacionalidad, de ser argentino, no es decisivo. Claro, tiene razón Nino. Ok. ¿Quieres decir la otra? Y la otra es, hasta ahora, o no sé, tenían un límite para los proyectos. Para cada traductor se podía otorgar hasta 2 proyectos por año. ¿Eso sigue vigente o...? Eso no está establecido reglamentariamente, lo vamos ejerciendo en la práctica cada año de acuerdo a la amplitud presupuestaria con la que contemos. En este contexto yo te diría que eso bajó a 1, más que a 2, porque la idea es poder hacer con lo menos lo más. Entonces, generalmente es verdad lo que vos decías, teníamos una idea, no era por el año, sino por momento presupuestario. Teníamos hasta 2 presentaciones que se podían hacer porque teníamos 2 reuniones de comité. Ahora, como tenemos menos dinero, la reunimos una vez al año. Pero era 2 presentaciones por reunión anteriormente, ¿no? Todo lo que hablábamos en pretérito imperfecto. En presente pasamos a una sola reunión y todavía esto está por verse porque el comité no se reunió, pero probablemente sea un proyecto por traductor este año seguramente. Gracias. Aquí no. Gracias. Diego, ¿y cuánto está cubriendo en este momento el proyecto? El reglamento no cambió. O sea que todavía mismo vos que lees la letra siempre. impresa y dice hasta 3.200. Como siempre. Claro, Ok. lo que pasa que, digamos, no es lo mismo poesía que ensayo, ¿no? Entonces sabemos que el ensayo, si nos pide 3.200, tratamos de respetar eso porque entendemos la complejidad y porque sabemos que además, sobre todo si van al inglés, al idioma inglés, después esto va a causar un efecto multiplicador que queremos que suceda. Los mercados se miran entre sí, pero muchos miran al inglés, muchos otros mercados para saber qué seguir traduciendo. Entonces, también depende un poco cuál es la lengua de llegada, digamos, de la traducción. En esos casos del ensayo tratamos de que sea 3.200, pero como otra vez tenemos que repartir también la mayor cantidad de obras posibles con el menor presupuesto histórico que contamos, y te diría que el promedio hoy es entre 2.500, 2.800 y 1.100 de piso. 2.500, 2.800 de techo y 1.100 de piso, de acuerdo a lo que nos pidan. La poesía requiere de estos apoyos ineludiblemente para la circulación más que otros géneros. Entonces entendemos que dándoles, aunque sea una parte, la obra igual puede ser publicada. Entonces acortamos un poco más del lado de la poesía y tratamos de sostener más del lado del ensayo. Esto hasta el año pasado. ¿Y eso se especifica según el género? Y un poco sí. Un poco sí, porque género, antes- complejidad del idioma, también la misma temática de la obra. Tenemos 2 académicos especialistas en el comité que son los que trabajan un poco esa línea. Sí. Y después que
vocación estratégica puede tener ese libro puesto en una librería o en un nicho académico en ese mercado. Por esto que te decía, digamos, si es el francés, si es el inglés, Claro. si nos lo están pidiendo de Azerbaiyán y quizás este año no va a ir para ese lado, digamos, ¿no? Entonces se ha modificado y se va considerando según Y sí. según el género y según Sí. el idioma también. Y sí, los criterios, de hecho, la Cancillería tiene como lineamiento de política exterior, entonces hay idiomas sugeribles en términos de que van a tener algún tipo de valor superior este año, por ejemplo, digo, no sé, hindi, bengalí, por políticas que tienen que ver con los lineamientos de la política exterior de la Cancillería, pero no son los más evaluados tampoco a la hora de la geopolítica de la traducción. Entonces, todo eso se está mezclando ahora en la conversación. Antes era como más fluido. Nos pedías, intentábamos que el libro argentino esté, independientemente de la estructuración de ese mercado, etcétera, preferíamos que un libro esté antes que no estuviera. Eso ahora lo tuvimos que afinar de una manera más táctica y entonces las conversaciones son un poco más arduas. Sí, es más difícil hoy participar del programa Sur que años anteriores. Claro. Claramente. Muchas gracias. Yo tengo pregunta contigo. Bueno, vamos con Nino. Yo tengo una pregunta. Al decidir qué proyectos financiar, ¿cuál es el factor decisivo? Por ejemplo, para ustedes es lo más importante que sea un mercado, entre comillas, grande, donde van a leer a Borges sábado, o que sea una lengua que es que poca gente habla en esta lengua. Por ejemplo, ¿dónde estamos las naciones, pueblos chiquitos que hablamos solo en nuestro país, en nuestro idioma? ¿Cuál es su meta? ¿Divulgar la literatura argentina en estos países también o hindi y, por ejemplo, otras lenguas que tienen más población, igual tiene más ventajas? Sí, perfecta la pregunta. A ver, vamos a separarlo en dos momentos. El primer momento, el año 2010, esto que digo que Argentina no contaba con la herramienta y aprovechábamos la visibilidad que da la Feria del Libro de Frankfurt, que es donde se decide más del 60% de lo que se lee en el mundo, en esos 4 días, digamos. Obviamente que la intención era ir hacia las lenguas más cercas del centro, para que provoquen efectos multiplicadores. Y no nos interesaba tanto, o sí, pero no era decisorio, que fuera Borges o que fuera un escritor que estuviera, como ha pasado, escritores jóvenes que por razones de que escribían alguna literatura referida a fenómenos de memoria, que para el mercado alemán son cruciales, tenían también mucha demanda. Entonces todos jugaban de la misma manera. Nosotros hemos apoyado a Borges y uno dice, y la crítica era, no, pero Borges, ¿para qué lo apoyás a Borges? ¿Por qué no apoyás a, no sé, Juancito? Y bueno, primero Juancito no tenía una demanda del exterior y después porque yo quiero tener a Borges en mi lista, porque Borges sigue siendo además representativo de una literatura, digo, nos podemos poner a discutir horas, pero deseable. Es una idea de lo más deseable, digamos, de la literatura argentina en términos, digo, de postulaciones de programa de escritura. Otra conversación, pero obviamente Borges al armenio, sí, y Juancito, si tenía su editorial y iba a la serie, también, porque la verdad es que no teníamos restricciones presupuestarias. Entonces, al principio nos importaba que sea un tractor y que también sea un mercado chico. Hoy, en estas condiciones donde miramos el bolsillo y no se nos cae nada, la verdad que estamos pensando en que como son géneros, ahora no apuntamos tanto a autores, sino a géneros, y estamos deseando que sean géneros que entren en mercados grandes, hoy, honestamente. Puede ser muy interesante la propuesta, y en el caso, ponerle que nos entre una solicitud al georgiano y creemos que el libro realmente vale la pena, porque esto no es algo que decida yo, es un comité que discute y que toma decisiones también por votación, o sea que es por mayoría, no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo. Entonces puede ser que hoy entre, como le decía ella, quizás hoy la probabilidad es menor. Yo siempre defendí la postura de que en el comité, que te decían, pero ¿quién la va a leer? Bueno, no sé. Yo lo que te digo es que es mejor que este libro esté en una librería en el mundo a que no esté y que se gaste la guita en un cóctel un 9 de julio. Entonces, esa era mi postura, digamos, respecto al presupuesto concreto de la lógica de cómo funciona el mundo diplomático. Hoy tengo que ser un poquito más persuasivo que eso porque es una discusión que no se gana con tanta facilidad. Tenés que buscar, como decía, ser más eficiente en el recurso, y si va al inglés sabemos que hay efecto multiplicador, si va a otra lengua menor
perdón, ¿no? Por lo de menor, siempre con los encomillados, entiéndase bien. Bueno, obviamente hoy va a ser más difícil que el comité lo acepte en términos por lo menos naturales. Hay que forzarlo un poco más. Diego, gracias Nino, interesantísimo. Pero tengo una pregunta para vos, Diego. ¿Cuáles son entonces esas lenguas hegemónicas 2024, 2025? No te pregunto para el año próximo. ¿Inglés, francés, alemán, ruso? Sí, yo diría, todos lo hicieron a Heilbronn acá, ¿no? Digamos, más o menos lo hipercentral es el inglés, y después está el italiano, el alemán, o el alemán, el francés, el italiano, nosotros estamos ahí semiperiférico también como español, digo, el ruso, pero después hay como esto, digo, más allá de la cantidad de hablantes, que no necesariamente son lectores tampoco, ¿no? Más allá de esas lógicas, apelamos a una idea de volumen, en términos sobre todo, por ejemplo, nos interesa China porque sabemos que más allá del mercado lector, las ediciones, las tiradas son muy cruciales. No es lo mismo hoy, la literatura mundial tiende a tiradas chicas, chinas siguen 10.000. Entonces nos está interesando eso, en un punto son detalles técnicos que antes lo podíamos salvar en una discusión, hoy cruciales, digamos. Hola, tengo una pregunta para el programa Sur también. ¿Ha pasado o podría darse la situación en la que una traductora de acá traduzca al inglés o a otra lengua y se contacte con una editorial de afuera y obtenga, digamos, el beneficio del programa traduciendo para publicar afuera, pero traductor o traductora de acá, Argentina? Tenemos casos. Nosotros, Ministerio de Relaciones Exteriores, solamente por el nombre pagamos en el exterior. No tenemos vínculos porque ya es Secretaría de Cultura, es competencia incluso presupuestaria específica de otros ámbitos, no podemos pagar en el país. Lo que vos contás, yo lo noto en algunos nichos particulares. Por ejemplo, las ciencias sociales, muchos hacen su traducción acá y después venden la traducción a editoriales específicas de afuera. Eso para nosotros es un engorro administrativo, porque necesitamos una cuenta en el exterior y perdemos de verdad el traqueo de que efectivamente después este traductor de acá esté cobrando en tiempo y forma si yo le giré la guita a una cuenta que no tiene nada que ver con él o con ella. Nos ha pasado. Entonces, lo hacemos, sí. No es lo que deseamos administrativamente ni cómo operamos normalmente. Nuestra experiencia dicta que en general el editor de afuera ya tiene un traductor de confianza o va a buscar a alguien que sea de lengua materna, la verdad es esa, que sabemos que es algo deseable, digamos, en el campo de la traducción, pero se puede dar esto que decís, lo conoce acá, lo presupuesta acá y bueno, y lo sacó. Sobre todo digo esto, investigadores académicos que entiendo les cuesta un montón llegar a mercados, fuertes en términos de circulación de ensayo. Entendemos la lógica, tratamos de ser adaptables desde lo administrativo, pero no es habitual y honestamente puede fallar. Lo tendría que saber el traductor de acá, decir, mira, nosotros vamos a pagar afuera, si vos después no cobraste, so sorry, digamos, no nos llega a la mano. No podemos resolver ese tema porque es una jurisdicción nacional. Bien, creo que ya tenemos que ir cerrando lamentablemente la mesa. Quizás quedó alguna pregunta, la podamos resolver. ¿Una vuelta? Unita tenemos. Bueno, Si tenemos quieren. para una más. Si No. Sí. 2 cumplidores. Bien. A mí me quedaron varias, pero bueno, las puedo hacer después. Anuncios. ¿Hay un stand de Programa Sur, entonces? Aquí en el pabellón rojo. No, lo que hay es una vitrina. Una vitrina de Programa Sur. No sé si acá el pabellón rojo, como para que vean, digo, porque también un poco esto que dice Luis, uno dice cifras y qué sé yo, pero ver, no sé, Mafalda al Armenio y que eso tiene lectores, que eso está generando también en el sistema educativo de Armenia, compras del Ministerio de Educación. Digo, los efectos, no se los voy a explicar a ustedes, son traductores, pero los efectos son múltiples, son muy profundos, tienen mucho que ver con lo que tenemos para ofrecer desde la Argentina. Esto dicho sin orgullo berreta, de verdad. O sea, sabemos que hay una calidad, que hay una oferta exportadora seria de la Argentina, una tradición literaria enorme, que
podemos defender, podemos hablar sobre eso, pero una cosa es ver los libros y otra cosa es lo que vamos a decir. Entonces, para ver los alcances del programa, hay ahí un resumen en la vitrina del programa Sur, que está ahí saliendo de este pabellón. Si entran para el lado del rojo, lo van a ver que está justo ahí al nuevo ventanal. Y después estamos dando vueltas en general por la feria, sobre todo los días de profesionales. Pero ya les digo, si hay alguna duda, alguna consulta particular o quieren ver qué es lo que se pide del mundo, los animo a entrar a la página web nuestra. Ven obras traducidas, van a ver por año el Excel, lo navegan, le pueden poner un recorte por país, por idioma, por lo que quieran, y les va a salir el recorte de qué es lo que se pidió cada año a ese país, a ese idioma, y sobre todo, cuáles son las editoriales de afuera que les interesa el libro argentino, que eso ya es un insumo quizás de trabajo también para ustedes, saber qué es lo que se está pidiendo y qué tipo de autor es más o menos requerido. Así que también los invito a eso, si quieren. Eso sí es adictivo, en el mejor de los sentidos, ir viendo qué países fueron comprando derechos. Nino, para saber más de la política de traducción de Georgia, ir a Casa de Literatura, Casa de Escritores. Georgian Writers House, sí. En la página de Georgian Writers House, ahí van a encontrar ustedes la información del apoyo a la traducción. Así que se van a googlear, ahí está todo. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. La seguimos en las próximas ferias.